Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera sesión de nuestra materia proyecto de titulación. En esta ocasión vamos a ir viendo pues cuáles son las características de la investigación científica, cuáles son los diferentes pasos que se deben de seguir para poder producir un conocimiento verdadero, un conocimiento válido. Como ya sabemos, la ciencia está dividida en diferentes áreas del conocimiento humano. Así tenemos ciencias tan variadas como la psicología, que ya hemos estudiado, la sociología, la biología, la medicina, inclusive, por ejemplo, las matemáticas y la lógica, que también ya lo hemos visto en cursos anteriores. Todas estas áreas de conocimiento humano pues han ido avanzando definitivamente a pasos agigantados en los últimos siglos, y esto básicamente obedece a la utilización del método científico. ¿Por qué? Porque, bueno, pues este método científico nos ha ido dando una serie de pasos que nos conllevan a una obtención de dicho conocimiento. Como vemos en la pantalla, la investigación científica tiene varias características. La primera es que es ordenada, ¿no? Yo decía hace ratito, deben de seguirse una serie de pasos en un orden determinado, ya muy bien estructurado, que nos permite conocer la realidad, nos permite conocer nuestro entorno. Una segunda característica es el hecho de que estudia objetos determinados y específicos. Hace ratito yo hablaba, por ejemplo, de la psicología. Ya sabemos que la psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Entonces, como identificamos, pues ya tiene un objeto de estudio bien identificado. O en el caso de la biología, que ya sabemos, estudia todo lo que tiene que ver con los seres vivos. Entonces, las ciencias ya tienen un objeto de estudio bien identificado. Otra característica, podemos decir que va a presentar evidencias comprobables, y esto también lo hemos dicho en varias ocasiones. No podemos hablar de ciencia o de conocimiento si este no puede ser llevado a la comprobación a través de la investigación. Si yo afirmo un supuesto, este supuesto debe de ser comprobable. Una característica más es que la investigación científica tiene una razón de ser en cuanto a que debe de ayudar a solucionar problemas que pueden ser muy específicos. Y si esto no es así, pues entonces no podemos entender una razón de ser de esta ciencia. Como ustedes imaginarán, y tomando en consideración lo que ya dije con anterioridad, esta investigación científica debe de tener ya conceptos bien establecidos y sistemas de razonamiento. Para esto, pues nos vamos a ocupar, o más bien dicho, nos vamos a apoyar de la lógica, que ya en algún momento hemos estudiado, y formas de comprobar, ¿no? Que obviamente esto va pues de la mano con esta característica de la que hablábamos hace un momento, ¿no? Entonces, si cumple con estas características, pues podemos hablar o podemos especificar que estamos realizando investigación científica, ¿no? Pero, ¿qué es la ciencia? Hay que ir recordando cuáles son los factores a tomar en consideración cuando nosotros hablamos de ciencia. Y para iniciar, pues vamos a recordar que la ciencia se puede dividir de diferentes formas. En este caso específico vamos a hablar de dos subdivisiones perfectamente identificables, ¿no?
La primera es tomar conciencia de que la ciencia se puede dividir en dos grandes grupos, en ciencias formales o ideales. A mí siempre me gusta denominar también o mencionar que las ciencias formales también son conocidas como ideales. ¿Por qué? Porque son todos, o nos van a hablar de todos estos conocimientos que están en nuestra mente, que están en nuestras ideas. Son ciencias abstractas, son ciencias que no tienen un objeto de investigación eh, objetivo, tangible, sino que son conceptos abstractos, como en el caso de las matemáticas y la lógica. Porque como todos ustedes saben, por ejemplo, vamos a pensar en términos de la matemática. La matemática estudia los números, que son conceptos abstractos, conceptos que se dan al interior de nuestra mente, pero que no son cosas tangibles. Nadie ha visto un 1, nadie ha tocado un 2, ¿verdad? Esos conceptos solamente se encuentran en nuestra mente. ¿Y qué decir de los procesos lógicos de pensamiento? Y es como más claro esta cuestión de por qué tenemos estas dos grandes divisiones de las ciencias. La segunda área de división de las ciencias son las ciencias fácticas o materiales. Y aquí entonces materiales en oposición a ideal, a idea, esto que está en nuestra cabeza. Lo material o lo fáctico sí tiene un cuerpo tangible. Por lo tanto, las ciencias fácticas son aquellas que sí tienen un objeto concreto de estudio, como por ejemplo las ciencias naturales y por supuesto las ciencias sociales. Vamos a pensar en términos de ciencias naturales, pues son todas estas como la psicología, como la química, ¿sí? La química pues estudia los fenómenos relacionados con la materia, ¿no? La transformación de la materia, la medicina, la geología y bueno, todas estas que se refieren a un entorno natural. Mientras que las ciencias sociales son todas aquellas que de una o de otra manera están fuertemente ligadas a los seres humanos. Dicho sea de paso, hay que señalar que existen algunas ciencias que comparten o que las podemos encontrar en ambas áreas, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Ya en algún momento, cuando estábamos estudiando psicología, por ejemplo, pues hablábamos de que una de las áreas de estudio de la psicología son pues todo lo que tiene que ver con neurociencias. Recuerden que hablábamos del funcionamiento del cerebro, del funcionamiento del sentido de la vista, del oído, etcétera, ¿verdad? Entonces, allí en este caso y en estos temas es donde catalogamos a la psicología como una ciencia natural. Sin embargo, cuando hablamos de cuestiones sociales, como la misma psicología social, pues obviamente allí metemos esta ciencia dentro de esta área. Y más o menos pasaría lo mismo con la antropología, ¿verdad? Que también tiene vertientes que tienen que ver con lo natural y por supuesto con lo social. ¿Sí? Bien, continuamos. Entonces, cuando estamos haciendo investigación, sobre todo nosotros como estudiantes de bachillerato, vamos a encontrar que la investigación la podemos agrupar en tres grandes categorías, ¿no? Que hay tres grandes tipos de investigación científica. La primera, que es básicamente la que siempre hacemos, al menos a nivel primaria, secundaria, preparatoria, es la información documental, que es toda aquella en donde nosotros vamos a extraer datos, temas
de diferentes tipos de fuentes. Y aunque se llama documental, es importante señalar que no solamente, es información que no solamente vamos a encontrar en libros o revistas, sino en una gran cantidad de objetos de donde yo puedo extraer conocimiento, información. Por ejemplo, pueden ser películas o videos, pueden ser cartas escritas a diferentes personas. Me viene ahorita a la mente un famoso pintor, del cual seguramente ustedes tienen conocimiento, Vincent Van Gogh. Van Gogh fue un pintor europeo que desarrolló su obra a finales del siglo XIX. Bueno, pues en el caso de Van Gogh, son muy conocidas las cartas que él se escribía con su hermano Teodoro, con su hermano Teo. Nosotros sabemos mucho del sentir, de la vida que llevó Vincent gracias a esas cartas que se han estudiado. Entonces, como vemos, pues también este tipo de documentos pueden servir para obtener información. O ahorita me viene a la mente cartas que Sor Juana Inés de la Cruz se escribía con la gente más culta e importante de su época. También sabemos mucho de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz a partir de las cartas que ella mantenía, la correspondencia que ella mantenía con sus allegados. También podemos obtener información de pinturas, por supuesto, porque de alguna manera una pintura, una obra de arte, me va a hacer referencia de la época que le toca vivir a su autor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de investigación documental, hay que tener conciencia de que va más allá de libros o de revistas. Inclusive hoy en día, en esta época de Internet, podemos señalar que investigación documental se realiza a través de toda la información que podemos encontrar en la web. Aunque, como vamos a ver más adelante, es muy importante identificar de dónde obtenemos esa información. Hay que cerciorarse de que las fuentes sean confiables. Continuemos. Un tercer tipo de investigación es la que vamos a llamar investigación de campo, y es aquella que se realiza en el lugar donde suceden los hechos. Por ejemplo, vamos a pensar que un psicólogo, una psicóloga, quiere investigar cuáles son los factores que los factores que detonan la conducta disruptiva en un salón de clases. Esta psicóloga es contratada para identificar qué es lo que sucede con un grupo determinado en donde pues las reglas se rompen constantemente, en donde no hay, eh, podría ser respeto, tolerancia, etcétera. Y entonces, después de varias circunstancias, el psicólogo se adentra en este grupo, se adentra en el salón de clases y ahí empieza a investigar directamente lo que está sucediendo. Bueno, pues ese es un tipo de investigación de campo. Y por último, tenemos el tercer tipo de investigación, al que vamos a llamar investigación experimental, y que puede ser quizás aquella investigación con la que todos estamos de alguna manera familiarizados, el laboratorio de química, el laboratorio de biología, o inclusive el laboratorio de psicología, ¿no? En donde se llevan a cabo diferentes prácticas
para encontrar la solución a algunos cuestionamientos, algunos problemas. Entonces, cuando se realiza esa investigación a través de un medio controlado, entonces en ese momento estamos hablando de investigación experimental. Entonces, recapitulando, tenemos 3 tipos de investigación: la investigación experimental, la investigación de campo y la investigación documental. Nosotros en esta materia vamos a realizar investigación documental, ¿sí? Esta que tiene que ver precisamente con una serie de documentos en donde podemos extraer información. Bien, otro de los puntos importantes que debemos de señalar es que cuando se realiza investigación, la parte más importante de esta investigación es indudablemente el investigador. El investigador debe de cumplir con ciertas características, las cuales son sumamente importantes para que dicha investigación se lleve con éxito. Vamos a identificar una de las primeras características es que el investigador debe ser todo ojos, todo oído. Debe de estar en plena comunión con el entorno que está investigando. Ser capaz de observar, y cuando digo observar, no me refiero solamente con la vista, sino me refiero a que debe de ser capaz de entender el entorno en el que está situado. Debe de ser objetivo, es decir, describir lo que está atendiendo de una manera clara, directa, sin apasionamientos. El investigador debe ser entusiasta, pero también a la vez debe liberarse de todo prejuicio que perturbe el análisis de lo que está haciendo, ¿no? Entonces debe de poner mucha atención, debe ser capaz de describir, pero describir objetivamente, describir claramente, sin prejuicios. De la mano con esta cuestión, el investigador debe ser atento y analizar todo lo que se propone averiguar. Debe ser capaz de buscar las causas y los efectos de los fenómenos que está estudiando. Y aquí quiero hacer un paréntesis. En ciencia, cuando nosotros, en ciencia y en filosofía, cuando nosotros hablamos de fenómeno, nos referimos a todo aquello que el ser humano puede investigar. Todo aquello que el ser humano tal vez no conoce, pero que identifica, que lo percibe a través de sus sentidos y que es factible de ser conocido, ¿sí? Eso es un fenómeno. Entonces, el investigador debe de buscar las causas y efectos de los fenómenos que está estudiando y considerar todos los aspectos que influyen o que interesa estudiar con relación a ese fenómeno. Hacer una reflexión sobre lo que está sucediendo en su entorno. Bien. Una tercera característica nos dice que el investigador debe de ser crítico. ¿A qué nos referimos por crítico? Pues que tenga la capacidad de entender y conocer el mundo que le rodea, que no se fíe de lo que dicen los demás, de lo que dice el vulgo. Y aquí quiero hacer otro paréntesis para señalar que vulgo pues se refiere
el pueblo, en términos generales, el resto de las personas. Debe de ser capaz de poner a prueba todo conocimiento. Y esto ya más o menos lo decíamos con anterioridad, ¿verdad? Que el científico no debe de dejarse influenciar por las demás personas y que cuando él habla de algo es porque está no solamente plenamente convencido, sino que tiene las pruebas de lo que está diciendo. Y esto invariablemente nos va a llevar a la cuarta categoría, que es ética. El investigador debe de ser ético. Y de esto más o menos ya lo hablábamos precisamente en ciencia, tecnología, valores y sociedad. Decíamos que debe de ser ético porque solamente debe de afirmar o debe de negar aquello de lo que tiene conocimiento de causa. No debe de inventar cosas que den respaldo a lo que él está estudiando. Si él afirma o niega algo categóricamente, es porque puede comprobarlo. Y además, siempre buscando el beneficio de la sociedad. Esto es un punto muy importante. Y para terminar estas características del investigador, se dice que el investigador debe de ser útil a los demás. Los temas, los fenómenos de estudio que esté realizando deben de proveer beneficio a la sociedad. Todo aquel científico que investigue, que trabaje, que estudie cosas que no son relevantes para la sociedad, pues no estaría haciendo ciencia, ¿no? El científico siempre, 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 siempre debe de buscar que su conocimiento sirva a otros para que mejoren de una o de otra forma la calidad de vida. Por eso es importante ir señalando y numerando estas características que el investigador debe de tener. Muy bien, otro de los puntos importantes a tomar en cuenta el día de hoy es el concepto de conocimiento. Y ya esto lo hemos mencionado en varias ocasiones el día de hoy, el concepto conocimiento. Hemos dicho que la investigación científica tiene necesariamente como que la tarea de aumentar el conocimiento. Pero, ¿qué es lo que vamos a entender por conocimiento, ¿no? La investigación, que ya, de la cual ya hemos hablado en varias ocasiones, debe de producir conocimiento. Pero vamos a entender que ese conocimiento pues debe de cumplir con una serie de requisitos para poder ser llamado así, ¿no? Antes de señalar cuáles son las características del conocimiento, me gustaría que habláramos acerca de lo que es la epistemología o teoría del conocimiento. Esta es un área de la filosofía que se encarga de verificar la validez del conocimiento y de las formas en que se relacionan los sujetos y los objetos de estudio.
A ver, voy a repetir. La epistemología o teoría del conocimiento es una área de la filosofía, es una disciplina de la filosofía que se encarga de verificar la validez del conocimiento y las formas en que éste se da, cómo se da la relación entre el sujeto y el objeto. Esto resulta básicamente porque, pues, nosotros, los seres humanos, conocemos a partir de la experiencia sensorial. ¿A qué me refiero? Nosotros conocemos a partir de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que gustamos, de lo que tocamos. Para que se dé un conocimiento, intervienen forzosamente nuestros sentidos. Sin embargo, es una realidad, y esto ya lo sabemos, que nuestros sentidos son limitados. Nuestros sentidos, si los comparamos con los de algunos otros seres, con los de algunos otros animales, pues dejan mucho que desear. Nuestra vista, por más buena que sea, no se puede comparar con la vista de un águila, que puede levantar el vuelo y a cientos de metros ver perfectamente la silueta de un ratón que corre para esconderse. Nosotros, si miramos, si nos subimos a algún edificio y miramos hacia abajo, llegará a un punto en donde ya no podríamos identificar un ratón, mientras que un águila, sí. Lo mismo sucede con el sonido. Hay muchos animales que tienen la capacidad de escuchar pues a grandes distancias, mientras que nosotros ya no podríamos hacerlo. Y podemos citar un ejemplo con cada uno de nuestros sentidos. A mí me gusta mucho señalar que, por ejemplo, cuando, bueno, más bien señalar cómo es que esta limitancia que tenemos con respecto a nuestros sentidos nos han frenado en el conocimiento de muchas cosas, ¿no? Pienso siempre en el ejemplo de la luz. Ustedes saben que la luz se puede descomponer en varios colores. Sin embargo, en varios tipos de ondas, para ser más exactos. Varias de estos tipos de ondas son las luces que nosotros percibimos, sobre todo, para ser más explícitos, en el espectro de la gama de los colores del arco iris. Nosotros podemos identificar perfectamente esos 7 colores del arco iris. Con nuestros ojos humanos, eso no nos cuesta trabajo. Pero, ¿qué sucede con otras frecuencias, como por ejemplo los rayos gamma, el ultravioleta, el infrarrojo? Son colores que nuestros ojos no perciben, pero que sí existen. Nosotros no nos habíamos percatado de ellos hasta hace relativamente poco tiempo, tal vez menos de 100 años, cuando con la elaboración de ciertos artefactos pudimos identificarlos. Ahora, considerando lo que hablábamos hace ratito acerca de la epistemología o teoría del conocimiento, que es lo mismo, nos dice que bueno, les decía yo hace ratito que la epistemología aborda los problemas que se dan con la relación, ¿cómo lo digo? Aborda los problemas que se dan entre la relación que tenemos con la realidad y la producción de conocimiento.
que es lo que les decía hace ratito. No porque mis sentidos no perciban un fenómeno, quiere decir que no existe. El fenómeno sí existe y allí está, pero mis sentidos me limitan. O como yo no lo puedo percibir con mis ojos, ¿debería decir que no existe? Claro que no. Allí está la situación. Eso es precisamente lo que estudia la epistemología, ¿no? Pero bueno, entonces, habiendo identificado qué es la epistemología, vamos ahora entonces a ver cuáles son estos diferentes tipos de conocimiento. Y ya, de alguna manera, di entrada al primer tipo de conocimiento, que es el que está de entrada. Todo el mundo tiene ese tipo de conocimiento a través de los sentidos. Y después tenemos un tipo de conocimiento al que le vamos a llamar metafísico. Metafísica es una palabra que hace referencia a un conocimiento que se centra en lo que no es material, es decir, en aquellas ideas que son abstractas y que no pueden ser percibidas por medio de los sentidos. Algunos ejemplos del conocimiento no material o metafísico serían, por ejemplo, el sentido de las canciones y su significado. ¿Por qué? Porque ya sabemos, alguna vez vimos esto en Le Oye, los poemas, las canciones, ese tipo de obras son escritas con una intención subjetiva, en donde los autores pues quieren transmitirnos cierta emoción, cierto sentimiento, pero cada uno de nosotros pues va a percibir esa emoción y ese sentimiento dependiendo de las propias experiencias que nosotros tenemos. Mi experiencia con el amor es diferente a la experiencia que puede tener mi amiga, mi hermana, mi tía. Por lo tanto, la interpretación es diferente para cada uno, ¿no? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las cuestiones religiosas, también eso es algo metafísico, pues se entiende que existe, ¿sí? Las cuestiones religiosas, vamos a decir Dios, pero nadie ha podido verlo a través de nuestros sentidos. Podemos sentir una comunión con este ente al que denominamos Dios, pero no hay una relación directa. Entonces, a eso le llamamos metafísico. Un tercer tipo de conocimiento es lo que vamos a llamar como conocimiento dogmático. Este tipo de conocimiento dogmático es aquel en donde el ser humano señala que la realidad es lo único que es valioso, la realidad es lo único que vale la pena. Y pues vamos a encontrar que hay varios tipos de conocimiento dogmático. Por ejemplo, existen las personas que se apegan a una teoría y que no admiten un cambio, que no admiten que ese conocimiento, esa teoría pueda variar, se pueda transformar, ¿no?
siempre van a manifestar que las cosas deben de ser de esta o de aquella manera, y aunque se encuentren nuevas situaciones, pues no se le va a dar importancia. Lo que se aprendió desde el principio es lo único que vale. Esa es una situación dogmática, un conocimiento dogmático. Que déjame decirles que la ciencia no puede ser dogmática, ¿eh? La ciencia debe de ser flexible y abrirse a todo posible cambio. Bien. Después tenemos el conocimiento escéptico. Aquí el conocimiento escéptico es un tanto opuesto a lo que es el conocimiento dogmático, porque el conocimiento escéptico señala que nunca vamos a poder conocer la realidad y que entonces debemos de dudar de todo, ¿no? Difícilmente podríamos llegar a una realidad, a un conocimiento absoluto y verdadero. Entonces siempre tendríamos que dudar. Después tenemos el conocimiento subjetivo. Este conocimiento subjetivo señala que el hombre es la medida de todas las cosas. Este conocimiento también es diferente al conocimiento subjetivo. Aquí, perdón, al conocimiento escéptico, perdón. El conocimiento subjetivo dice que finalmente lo que el ser humano puede identificar, pues siempre es a partir de él mismo, es decir, del ser humano. Después tenemos el conocimiento relativista, que también es muy similar al subjetivo, pero lo vamos a distinguir porque considera que son los grupos de seres humanos quienes determinan lo que es verdadero y lo que es válido, lo que es aceptable, lo que es respetable. Es muy parecido al conocimiento subjetivo, nada más que digamos que el conocimiento subjetivo es más individual de una persona, mientras que el conocimiento relativista hace referencia al conocimiento que un grupo genera. Por ejemplo, un grupo de médicos. Es que este grupo de médicos dice que, no sé, las vacunas contra el COVID no sirven, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese es un tipo de conocimiento relativista. No es una persona, sino es un grupo, ¿no? Después tenemos el conocimiento pragmático, que es aquel que nos dice que el único conocimiento que vale la pena es aquel que nos puede llevar a encontrar cosas útiles. Si no nos puede llevar a conseguir cosas útiles, no sirve. Es como una pérdida de tiempo, por decirlo de alguna forma. Entonces, pragmático viene de praxis y praxis es práctica. Solamente sirve lo que ayude a generar algo. Si no, pues es una pérdida de tiempo. Después viene el tipo de conocimiento que se conoce como crítico. Este tipo de conocimiento crítico fue fundado a mediados del siglo XVIII por un filósofo de nombre Immanuel Kant. Él señala que el conocimiento crítico plantea que este debe de carecer de todo supuesto para adquirir
el conocimiento verdadero. Cuando nosotros llegamos ya con una idea preconcebida de lo que debe de ser o de lo que debemos de encontrar, entonces ahí es como llegar un poco con los ojos vendados. Kant decía que no, nosotros debemos de llegar con la mente abierta para poder conocer, para poder entender cosas nuevas. Muy bien, sigamos. Bien, aquí tenemos lo que les decía hace ratito. La epistemología o teoría del conocimiento es aquella disciplina de la filosofía que verifica la validez del conocimiento. ¿Por qué? Por una situación muy fácil y muy sencilla. El conocimiento es generado por los seres humanos. Y los seres humanos somos capaces de mentir con tal de ajustar nuestras ideas o lo que encontramos a nuestras ideas, mejor dicho. Vamos a ver más adelante un video que nos habla sobre esto. Bien, un punto importante aquí, entonces, hasta este momento hemos estado hablando de los diferentes tipos de conocimiento, pero si queremos retomar este concepto, pues hay que decir que conocimiento es toda actividad mental por la cual los seres humanos se relacionan con lo que existe, con su medio ambiente. Ya hablamos en psicología de lo que es sensación y percepción. Bueno, pues si ustedes se dan cuenta, la sensación y la percepción están estrechamente vinculadas con esto que llamamos conocimiento. ¿Por qué? Porque a nosotros llegan, en plural, a nosotros llegan una serie de estímulos sensoriales. Lo que oímos, vemos, tocamos, gustamos, etc. Y le vamos a dar, a través de la actividad mental, una interpretación, ¿no? Por ejemplo, en este momento están escuchando mi voz y aunque no me vean, saben que soy yo. No podrían confundir mi voz con la de la profesora Toxle o mucho menos con la voz del profesor Edgar o la voz del profesor Eder, ¿no? Ustedes escuchan, ahí está la estimulación sensorial, las ondas que corren en el aire y que llegan a sus oídos, acuérdense los huesecillos de su oído, pero le dan esa interpretación mental y dicen, oh, me está hablando la profesora Beatriz. Ese es un tipo de conocimiento, ¿no? Bien, continuamos. Obviamente, a lo largo de toda la historia de los seres humanos, ha habido infinidad de personas que han estudiado lo que es el conocimiento. Sin embargo, uno de los tal vez primeros y más reconocidos personajes que estudian el conocimiento, pues es sin duda el filósofo Aristóteles, del cual pues ya hemos hablado en muchas ocasiones. Bien, Aristóteles se da cuenta que para que haya conocimiento tiene que haber una relación muy importante entre tres elementos, ¿no? El objeto que yo quiero conocer, el objeto que no entiendo, pero que estoy interesado en entender, cuando yo, ser humano, pongo mi atención en ese objeto, se va a dar entonces lo que se conoce como conocimiento. Este conocimiento se da en una relación directa con el sujeto. Y se dice que el sujeto es el ser
cognoscente. Cognoscente viene de cognoscere. Cognoscere, conocer, obviamente, ¿verdad? Suena como muy lógico. Para Aristóteles, él nos plantea que nosotros vamos a conocer el mundo que nos rodea a través de lo que él llama realismo. Con el realismo, él plantea que un objeto va a tener primacía en la relación del conocimiento y que debe de ser analizado por el ser humano, ¿no? Por el sujeto cognoscente. Hay una relación entre el sujeto y el objeto. Yo voy a influir sobre ese objeto, sobre lo que pretendo conocer, pero a la vez el objeto me influye. El objeto de alguna manera me modifica a mí. Y nosotros, los sujetos cognoscentes, entonces estamos en una relación con el conocimiento. ¿Sí? Están estos tres puntos: conocimiento, sujeto y objeto. Se dan en una relación entre los tres. Ahí tenemos cómo imaginamos que era Aristóteles. Bien, para ir cerrando, entonces, nuestro tema de hoy, es importante señalar que el conocimiento debe de tener varias características para que verdaderamente podamos hablar de que es científico. Porque, bueno, también hay que señalar que existen diferentes tipos y diferentes niveles de conocimiento. En este caso, cuando hablamos de conocimiento científico, pues ya lo hemos repetido en varias ocasiones. El conocimiento científico tiene que cumplir con una serie de requisitos en cuanto a lo que es orden, coherencia, ¿no? También debería de ser posible que los demás pues captaran todo este conocimiento, y para esto pues debe de tener estas características, ¿no? Se dice que el conocimiento debe ser objetivo, es decir, debe ser claro y debe ser preciso. ¿A qué nos referimos? Con que debe de evitarse toda subjetividad, debe de ser exacto, debe ser puntual, eliminarse toda subjetividad. Ya decíamos, el conocimiento científico debe de ser verificable, esto es comprobable, debe poder ser sometido a prueba para que quede demostrado su veracidad. Por ejemplo, en las ciencias naturales, el principal medio de verificación es la experimentación. Por eso yo decía hace ratito, en muchas ocasiones cuando hablamos de investigación científica, lo pensamos en términos de experimentación, aunque hay varios tipos de conocimiento, ¿no? Ya lo dijimos. Entonces, esta experimentación nos va a permitir repetir un fenómeno que ocurre en ciertas condiciones, bajo ciertas condiciones controladas.
Si yo digo que el agua hierve a 100 grados centígrados, pues esto debe de ser sostenible. Y entonces pongo a hervir agua y me doy cuenta que efectivamente hierve a los 100 grados centígrados. Y esto lo repito una vez, dos veces, tres veces, variando tal vez algunas características como la cantidad de agua, como el tamaño de la fogata en la que ponga yo a calentar el agua. Por supuesto, pongo un termómetro que me ayude a cuantificar si efectivamente el agua hierve a 100 grados centígrados. Y si así es, si se verifica, entonces puedo señalar que es un conocimiento científico. Hoy por hoy sabemos que el conocimiento científico puede, y es más, es falible, es decir, debe de poder cambiarse, transformarse. Los seres humanos no generamos verdades absolutas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el conocimiento debe de poder transformarse a la luz de nuevas investigaciones, cambiar gradualmente conforme los avances científicos, los avances tecnológicos nos van abriendo nuevas posibilidades. Saben ustedes, por ejemplo, que hace muchos siglos se pensaba que la Tierra era plana. Ahora sabemos que es esférica. Hace muchos siglos se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Hoy en día sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. Y después de esta idea, de esta teoría, ahora sabemos que también el Sol gira en torno al núcleo de nuestra galaxia. Se dan cuenta cómo hemos ido cambiando y ampliando y verificando los conocimientos, en este caso astronómicos. Bueno, pues exactamente eso se refiere, que el conocimiento científico debe ser falible. Conforme avanzamos en muchas otras áreas de las ciencias, vamos mejorando lo que sabemos. Y sistemático, ordenado nos dice ahí, ¿no? Lo cual se refiere a que los argumentos deben de ser construidos con base en un método. Supongamos que el conocimiento que vamos generando pues debe de ser ordenado, debe ser dirigido, debe ser capaz de ir explicando, por ejemplo, de lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Esas son las características que debe tener este eh, conocimiento. Y bueno, pues con esto terminamos la exposición de este momento. Les voy a pedir por favor que nos conectemos por Zoom. Agradezco mucho su atención.